Buenos días, amados hermanos, amadas hermanas. Vamos a continuar nuestra comunión. Ayer vimos sobre Nehemías. Este es un modelo que la Biblia da a nosotros. Y la Biblia nos muestra qué tipo de hombres Dios necesita hoy en la tierra. Y hay algo que es muy importante, viendo los hermanos compartiendo, es que debemos tomar eso de Nehemías de una manera orgánica. Y el secreto por qué Nehemías tuvo tal reacción, podemos ver en Nehemías capítulo 2, versículo 12. Dice así: me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno. Ahora mira lo que dice: lo que Dios había puesto en mi corazón para que hiciese en Jerusalén. Nehemías fue alguien que tuvo tal reacción porque Dios había puesto en su corazón para que él hiciese algo en Jerusalén. Los hermanos comprenden. Amén. Y esto es un punto que nosotros debemos orar. Señor, yo veo que tú tienes una necesidad hoy. Señor, ponga en mi corazón. Porque si tú pones en mi corazón, yo voy a perseverar. No es algo que un hermano va a poner, no. No es algo que simplemente yo escuché y a mí me gustó. No es así. Sino que Dios pone en nuestro corazón. Esto nos hace tener actitud, ¿cierto? Nos hace tener reacción, nos hace orar, nos hace llorar. Porque Dios pone algo en nuestro corazón. ¿Correcto? Bueno, ayer entonces vimos la persona que Dios necesita hoy en la tierra para llevar adelante su propósito. Y viendo la situación espiritual hoy de las iglesias, yo hablo de Brasil, Argentina, todos los lugares, es que en el comienzo lo que tuvimos fue la restauración del templo, ¿cierto? Esto quiere decir, nuestra comunión con Dios por medio de su palabra fue restaurada. Entonces los hermanos todos volvieron a la palabra de Dios, al Espíritu, y que hoy necesitamos de ese segundo paso, que es la restauración de los muros, la autoridad del Espíritu de manera general, no es para Argentina, porque esto que estoy compartiendo, de manera general, no es para Argentina, porque esto que estoy compartiendo, nosotros compartimos con los líderes en Brasil a una semana. La cosa es que primeramente tuvimos nuestra comunión con Dios recobrada, está bien, pero Dios necesita hacer algo. Y necesitamos hoy ver algo muy importante que es la carga de esta mañana. De lo principio como Dios empieza las cosas y hace las cosas. Esto es algo muy importante, ¿cierto? Y nosotros siempre tenemos la Biblia como referencia. Y debemos ver que el libro de Hechos es un libro del comienzo de la iglesia, ¿cierto? Esto es algo muy claro. En el libro de Hechos tenemos el modelo, la referencia.
Ahora, ¿qué es importante que debemos observar en el libro de Hechos? El Espíritu Santo. Tú sabes, todo el Nuevo Testamento, la palabra Espíritu Santo está en 91 versículos. Y solo en el libro de Hechos tenemos 41 versículos con la palabra Espíritu Santo. Esto nos muestra la importancia del Espíritu Santo en el comienzo. Y esto es algo, y en el capítulo 1 de Hechos, nosotros tenemos 4 versículos que hablan del Espíritu Santo. Entonces, mira, cuando Dios desea hacer algo, el Espíritu Santo debe estar presente. Yo quiero ahora hablar una cosa que es muy importante. Es cómo Dios hace. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo empezó en el libro de Hechos, pero sabemos también que con el tiempo los hombres empezaron a extender su mano y cambiar las cosas que el Espíritu hizo. Amados hermanos, amadas hermanas, en este nuevo comienzo, nosotros dependemos totalmente del Espíritu Santo. Pero el gran peligro es que nosotros extendemos nuestras manos para cambiar lo que el Espíritu Santo hace. Yo quiero leer un versículo para ustedes, amados hermanos, que es muy importante. Déjame ver dónde está. Acá. Génesis 3, 22. Sabemos que el hombre había pecado y que el árbol de la vida estaba en el jardín. En versículo 22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Mira, el hombre sabe el bien y el mal, pero esto no es espíritu. Gran peligro nuestro es que seamos gobernados por el bien y el mal, por nuestro conocimiento y no por el Espíritu. Y mira lo que el versículo dice, ahora pues, que no alargue su mano y tome también el agua de la vida y coma y viva para siempre. El Señor habló de un gran peligro, es el hombre alargar su mano, extender su mano para tocar lo que es de Dios. ¿Por qué estamos hablando esto, queridos hermanos? Porque hoy estamos en este nuevo comienzo. Los hermanos responsables de cada ciudad son los que cuidan de las iglesias. No hay hombre ninguno que viene a dar órdenes, ¿correcto? Pero el gran problema es que nosotros en nuestra ciudad no hay hombre que da para dar orden a nosotros. El problema es que nosotros empecemos a dar órdenes basado en nuestro conocimiento y no en el Espíritu. Este fue el problema que surgió después. El Espíritu Santo empezó algo en el libro de Hechos. Surgió un modelo del Espíritu, pero el hombre cambió este modelo, porque el hombre pensaba, yo tengo un modelo mejor. ¿Tú conoces el modelo del Espíritu? Amados hermanos, es muy importante que nosotros sepamos, porque el hombre empieza a cambiar, tanto en la doctrina
como en la práctica, cambiando el carácter de lo que Espíritu había hecho. Y el libro de Hechos nos muestra algo muy importante. Mira, el libro de Hechos, nosotros podemos ver que la iglesia, cuando la iglesia empezó en Jerusalén, la iglesia empezó en Antioquía, la iglesia empezó en Corinto y en Éfeso. Son los 6 o 4 lugares que dan más detalles, ¿entiendes? Y todo de una manera distinta, pero todo hecho por el Espíritu. Pero el hombre siempre tiene este deseo de sistematizar la cosa, crear un manual. Ahora vamos a ver los comienzos de Dios y el Espíritu, para que nosotros sepamos, vamos a ver algunos puntos en toda la Biblia. Esto es importante, amados hermanos, porque necesitamos tener una visión de que el Espíritu es que va a ser hoy la obra en Argentina, no el hombre. Y a nosotros cabe seguir el Espíritu, vivir en el Espíritu. Y es claro, siempre viene el Espíritu, la palabra, siempre caminan juntos. ¿Correcto? Bueno, vamos a ver el comienzo, la Biblia. ¿Cómo empieza la Biblia? Sí, mira. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Mira, el comienzo de la Biblia nos muestra escombros, ruinas. ¿No es así? La Biblia no empieza con el paraíso. La Biblia no empieza con la visión de los cielos. Empieza con, en el principio creó Dios los cielos y la tierra esta se tornó desordenada y vacía. Estos son escombros, ¿no es así? La tiniebla estaba sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Yo quiero hacer una pregunta, hermano, esto es para encorajarlos. Por peor que sea la situación en tu ciudad, es una situación mejor que el versículo 2 del capítulo 1 de Génesis. ¿Estás de acuerdo? ¿Ah? Por peor que sea, es mejor que este versículo 2. Y Dios hizo algo. Dios no puede hacer hoy. La cuestión es si nosotros permitimos, y acá dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios desea tener un nuevo comienzo. La Biblia empieza con un nuevo comienzo. Esta es nuestra referencia. Este es nuestro modelo. Y mira, versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 4, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Mira, nosotros empezamos siempre con el Espíritu se moviendo. Este es el Espíritu se mueve y Dios empieza a hablar. El Espíritu y la palabra juntos empiezan a recobrar, a cambiar la situación. Lo que es importante es que
nosotros ya compartimos otra vez en Génesis capítulo 1, a dos expresiones que se repiten durante todo el capítulo 1. Esas dos expresiones son, primeramente, dijo Dios. En muchos versículos está, dijo Dios, ¿cierto? Y dijo Dios, y dijo Dios. La segunda expresión, y vio Dios. ¿Qué quiere decir esto? Dios habla, pero Dios desea ver el resultado de su hablar. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Dios vio algo. Ahora, esto es algo muy importante para aplicarnos a nuestras vidas. Yo siempre hablo lo siguiente, vamos a ver. De una manera general, nosotros siempre recibimos la palabra de Dios estoy hablando colectivamente, ¿cierto? A los sábados y domingos, 2 veces por semana. Un año, 52 semanas. 104 mensajes, el mínimo, en un año, ¿cierto? Dios habló, pero Dios pudo ver algo de lo que Él habló. Si Dios no puede ver algo de lo que habló, no hay nada. Recibimos en vano. Por eso que en nuestro corazón siempre debemos tener este anhelo, Señor. Mi deseo es cada vez que tú hables, tú puedas ver algo y que tú puedas decir, es bueno. Amén. Señor. Si Él no puede ver algo en nuestras vidas, esto quiere decir, nosotros no cambiamos. Aplicamos la palabra, sabemos dar mensajes, pero nuestro vivir es un vivir lleno de escombros. Mira, Dios empieza su palabra con estos principios. La Biblia empieza con un nuevo comienzo. Dios recobrando las cosas, ¿cierto? Porque sabemos que entre el versículo 1 y versículo 2 de Génesis 1 hubo una gran catástrofe, ¿cierto? Entonces, queridos hermanos, esto es un principio en este nuevo comienzo. El Espíritu se mueve y Dios habla. Y Dios desea ver en nuestra vida el resultado de su hablar. Debemos ser sinceros delante de Dios. ¿Por qué Dios habla con nosotros para nosotros darnos mensaje? No, es para transformarnos, es para cambiarnos, es para producir algo según su voluntad. Ahora, vamos un poco más adelante. Vemos el pueblo de Dios cautivo en Egipto y Dios viene a salvar a su pueblo, ¿correcto? Y sabemos que de la realidad de la Pascua, ¿cierto? Y Dios salvó su pueblo. Ahora, el otro aspecto de trabajo de Dios, Dios salvó el pueblo de Egipto, sacó el pueblo de Egipto. La meta no era sacar solamente el pueblo de Egipto, la meta era llevar a la buena tierra.
Por eso que es muy importante nosotros sabemos, nosotros salimos de algo que no estaba bien. La meta no es salir, es porque Dios desea llevarnos a la buena tierra. Entonces viene este segundo punto muy importante. Necesitamos que el Espíritu pueda guiarnos en nuestro camino. Porque no solamente empezamos en el Espíritu, debemos continuar en el Espíritu. Éxodo 13, versículos 21 y 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se partió de delante el pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Mira, otra vez el Espíritu y la palabra. Columna de nube, Espíritu. Columna de fuego, la palabra. Para que, a fin de que anduviesen de día y de noche. Eso significa que hay un progreso, hay un avance, ¿entiendes? Esto es algo muy importante. Y nosotros podemos ver en 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Versículo 13, porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, ora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Mira, el Espíritu y la palabra conduciendo a nosotros para avanzarnos. Queridos hermanos, queridas hermanas, esto es un principio fundamental para nosotros hoy. El Espíritu y la palabra guiándonos en medio de toda situación. Es muy importante conocemos este modelo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque fácilmente podemos identificar el problema que surge en medio nuestro cuando salimos de estos principios. Si todos nosotros seguimos el Espíritu y la palabra, vamos a caminar juntos, ¿cierto? No había dos destinos para el pueblo. No necesito, bueno, una parte del pueblo va para este lugar y otro pueblo, otra parte del pueblo para otro lugar. No, todos deberían llegar a la buena tierra. Y ahora, de una manera práctica, es nosotros que servimos, somos responsables delante de Dios para llevar el pueblo de Dios adelante. Entonces, si hay una pelea entre líderes, ¿por qué hay pelea entre líderes? Uno quiere llevar para un punto, otro quiere llevar para otro. ¿Algo está mal? Uno de los dos o los dos no están bajo el Espíritu de la palabra. Estamos hablando, hermanos, de problemas prácticos. ¿Cierto? Entonces, mira, lo que es importante es que a partir del libro de Éxodo, Dios tenía ahora una nueva nación, ¿cierto?
Cuando llegaron a Egipto eran patriarcas, eran familias, pero cuando salieron, ellos eran una nación, la nación de Dios. Esto es algo también, es una visión también muy importante que necesitamos tener. Juntos somos una nación, la nación de Dios. ¿Cierto? Bueno, ahora vamos a ver un otro punto, que es cuanto a la edificación. Vimos a Dios recobrando, Dios por medio del libre espíritu de la palabra, Dios guiando por medio del espíritu de la palabra. Ahora vamos a ver lo que la Biblia dice cuanto a la edificación. Moisés había recibido un modelo, el modelo del monte, ¿cierto? El modelo del tabernáculo. Mira, el modelo fue dado por Dios, no fue creado por Moisés. Y a nosotros es muy importante vermos el modelo que viene de la palabra de Dios. No es mi modelo o tu modelo. En el comienzo, tú sabes, cuando muchos hermanos de iglesia habían salido todo, escuchábamos un hermano hablando, ahora ya nuestro modelo es así, otro hablando, nuestro modelo es así. Yo escuchaba esto y dije, algo está mal. Hay 1000 modelos. Hay un solo modelo. Nosotros no vamos a llevar la iglesia para nuestro modelo, sino para el modelo del monte, ¿cierto? El modelo dado por Dios. Pero para la construcción, la edificación del tabernáculo, hubo necesidad que personas fueran entonces llenos del Espíritu Santo para hacer toda la clase de obras. El tabernáculo fue un nuevo comienzo para el pueblo de Dios. Mira, Éxodo 35, versículo 30. Acá dice, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. 31, y lo ha henchido de Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia y en ciencia y en todo artificio. Esto quiere decir, la capacidad de hacer algo debe venir del Espíritu y no de nuestra carne. Mira, lo ha henchido de Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, en la ciencia y en todo artificio. Ahora versículos 34 y 35. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha henchido de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de artificio y de invención y de recamado en jacinto, en púrpura y en carmesí y en lino fino y en telar, para que hagan toda labor, inventen todo diseño. Mira, entonces tú puedes ver la capacidad de esos que hicieron esta obra. Es una capacidad que vino del Espíritu, no era una capacidad natural. Y mira lo importante que en el versículo 34 dice, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Ellos enseñaron a otros para que
todos puedan participar. No es hacer solo, sino enseñar a otros. Mira, para la edificación necesitamos también del Espíritu. ¿No es verdad? Esto está muy claro en estas porciones. Ahora, esto fue del tabernáculo. Después tuvimos la construcción del templo. Fue un otro comienzo. En lo que es importante es que, mira, el 1 Crónicas 28:12, yo voy a leer teniendo como base King James actualizada, ¿cierto? Del portugués, porque otras versiones no hablan de una manera muy clara. 1 Crónicas 28:12, versión King James, dice: y le dio la razón de todo lo que el Espíritu de Dios había hablado en su corazón acerca de los atrios del templo de Jehová y todas las salas alrededor, acerca de los almacenes, de los tesoros de la casa de Dios y de los almacenes de las ofrendas sagradas. El modelo del templo fue dado por el Espíritu de Dios. Mira otra vez el Espíritu. Hermanos, cuando para aplicar eso en nuestras vidas, que hay que decir: Señor, tú me pusiste hoy, ¿cierto?, en la iglesia para ayudar a llevar a los hermanos. Revela en mi corazón el modelo. Por eso necesita mucha oración, mucha comunión con Dios. Porque el principio de Dios es que todas las cosas son hechas por el Espíritu. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Vamos a ver la persona del Señor Jesús. Esto es muy importante. El Espíritu en la vida del Señor Jesús. Primero punto. Lucas 1:35 dice: y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Señor Jesús nació por la acción del Espíritu Santo. ¿Correcto? Cuando él alcanzó 30 años, ¿qué le ocurrió? Podemos ver que él fue bautizado. Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, el cual tengo contentamiento. ¿Qué quiere decir esto? Mira, entonces, aplicando esto en la persona de Jesús, lo que aplicando para nosotros es: Jesús nació del Espíritu, y ¿cómo vamos a aplicar eso para nuestro vivir? Lo que hacemos debe ser algo engendrado por el Espíritu. Amén. Lo que es nacido de carne es carne, lo que es nacido de Espíritu es Espíritu. ¿Correcto? Mire, esto es algo de gran importancia. Ahora nosotros vemos, él empezó ahora su ministerio y recibió el Espíritu para empezar su ministerio.
El ministerio viene del Espíritu, no es algo nuestro. Hermano, estos principios son muy importantes, porque nosotros no estamos haciendo nuestra obra, sino la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo. Y Hechos 10:38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios ungió con el Espíritu Santo, con poder, a Jesús de Nazaret. Entonces podemos ver la importancia de que necesitamos de la unción del Espíritu para hacer las cosas. Esto fue con el Señor Jesús, también debe ser con nosotros. El Señor Jesús no solo nació del Espíritu, sino que hizo su obra por el Espíritu. Y Él fue a la cruz, ¿cierto? Hebreos 9:14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte, para que sirváis al Dios vivo. Nosotros podemos ver entonces que el Espíritu también estaba en su muerte. Fue por el Espíritu que Jesús se entregó a sí mismo en la cruz. Y aún más, Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, y el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que la resurrección también fue por medio del Espíritu. Desde el nacimiento del Señor hasta la resurrección, por el Espíritu. Si fue así con el Señor, mucho más nosotros debemos ser así. ¿Entienden, hermanos? Y es claro, el gran punto es que en Hechos 2, con el Espíritu la iglesia fue engendrada. Fue un nuevo comienzo tremendo. Ahora la iglesia vino, ¿cierto? Es algo tremendo. Y llegando al Apocalipsis, vamos a ver Apocalipsis capítulo 1. Versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es y era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Mira, amados hermanos, y después en el versículo 5 habla de Jesucristo. Mira que en este Apocalipsis hay un cambio de la orden cuando Dios triuno es mencionado. La orden en toda la Biblia es Padre, Hijo, Espíritu, pero en Apocalipsis es Padre, Espíritu, Hijo. Esto quiere decir, en la era de Apocalipsis, el Espíritu tiene un papel muy importante. Y yo quiero enfatizar un punto acá. Yo quiero enfatizar un punto que es muy importante.
los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Cómo yo puedo saber que el Espíritu está me guiando? Porque yo puedo hablar de una manera fácil, el Espíritu está me guiando, ¿cierto? Pero ¿cómo yo puedo saber? El Espíritu siempre me lleva al trono, al encabezamiento de Cristo. Siempre. Esto es un principio. Hermano, ¿comprende? Bueno, ahora yo quiero hablar un poco del libro de Hechos, sobre la cuestión de los versículos del libro de Hechos, 41 versículos que hablan del Espíritu Santo. Claro que hay otro versículo que habla solamente Espíritu, ¿entienden? Yo estoy hablando de los versículos que tiene esta expresión, Espíritu Santo. Yo voy a tocar en algunos versículos solamente, porque no vamos a gastar tiempo leyendo los 41 versículos. Pero yo quiero mencionar las 4 veces que tenemos en Hechos capítulo 1, que dice, Hechos 1, versículo 2. Vamos a ver. Hechos capítulo 1, versículo 2, dice así: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Acá dice claramente, haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos transmite los mandamientos de Dios. ¿Cierto? En el versículo 5 de Hechos 1, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bautizados con el Espíritu Santo, esto es, bautizado para dentro de un cuerpo. Versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es un versículo muy importante en el libro de Hechos sobre el Espíritu Santo. La promesa del Señor es: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Queridos hermanos, ¿ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? ¿Cierto? ¿Tiene duda? No. Pero mira cómo somos nosotros. Sí, yo recibí el Espíritu Santo, pero yo escucho mucho, acá dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y yo escucho tantos hermanos hablando, yo soy débil, no tengo fuerza. ¿Dónde está poder entonces? ¿Cómo puede ser que tú crees solamente mitad del versículo? Dios no ha dado a nosotros espíritu de cobardía, sino de poder, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes tienen este concepto, yo soy débil, no consigo hacer nada? Algo está mal. Si la palabra dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice,
y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. Seréis testigos. Poder, testigos. Testigo, la palabra en griego es la misma palabra de mártir, ¿cierto? Alguien que está dispuesto a dar la vida por lo que vio y oyó. ¿Correcto? Un hermano una vez habló algo que me tocó bastante. Él habló: un testigo es un mártir vivo, y un mártir es un testigo que murió. Alguien dispuesto a dar la propia vida. Recibiréis poder, seréis mis testigos. El gran punto es este: Dios necesita de testigos en cada ciudad. ¿Comprende? Dios necesita de testigos. Y Él habló en Jerusalén como en Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Hasta el último de la tierra. La última vez yo había compartido sobre esto. El Señor habló para ellos empezar en Jerusalén, el mismo lugar que había crucificado al Señor, ¿cierto? Para nosotros, bueno, sería bueno empezar en otro lugar, porque en Jerusalén estaban todas las personas que dicen crucifica o crucifica, ya vamos a empezar en este lugar. No es bueno que sea en este lugar, vamos a encontrar un lugar más fácil. Pero para el Espíritu esto es problema. Tú puedes ver en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu descendió sobre ellos, Pedro se paró y empezó a hablar. Estos mismos que hablaron crucifican, aceptaron al Señor. Esto es poder del Señor. Querido hermano, querida hermana, no es nuestro poder. El gran problema es que nosotros tenemos concepto que debe ser nuestro poder, y por eso el enemigo nos impide de ser usados por Dios. Ahora vamos a ver Hechos 1:16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Mira, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David, ¿cierto? Entonces vemos acá el Espíritu Santo. Bueno, yo quiero ahora mencionar algunos versículos que son muy importantes. Hechos capítulo 6, versículo 5. Vamos a ver el versículo, a partir del versículo 1, para que todos tengan una buena idea. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos,
de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Mira, un principio muy importante acá, la importancia de servir a las mesas. Es un servicio práctico. Los discípulos, los apóstoles no hablaron acá así: bueno, vamos a ver, ¿quién entre los discípulos de ustedes ya trabajó en algún restaurante y que sabe servir las mesas? Ellos no hablaron eso, sino que ellos hablaron: 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo. Uno puede pensar, para servir la mesa, ¿por qué estar lleno del Espíritu Santo y de sabiduría? Es un servicio práctico, no es necesario. Este es el concepto natural. Esto quiere decir, amados hermanos, que todo servicio debe ser hecho en el Espíritu. Amén. Tú deseas servir, vamos a buscar delante del Señor para ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. La sabiduría es para poder aplicar la dirección del Espíritu cuanto a la cuestión. ¿Comprendes? El Espíritu nos da un sentir, y ese sentir necesitamos de sabiduría para hablar y aplicar. No es que el Espíritu habló, ahora yo voy a hablar de una manera cualquiera, porque estamos tratando con personas. Mira, versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Sabe? Cuando nosotros leemos estas porciones, esto nos lleva delante de Dios y nos hace orar: Señor, haga de mí como Esteban. Esto es un principio de búsqueda delante del Señor. Nuestro deseo no es recibir simplemente alguna información de la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios cambie nuestra vida. Y la palabra de Dios nos da modelos. Son modelos para nosotros. Ahora yo quiero hablar sobre un punto negativo. Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Este es un versículo muy fuerte. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Queridos hermanos y hermanas, ¿cuántas cosas el Espíritu ya reveló a ti para que cambies, pero tú has resistido hasta el día de hoy? Tú sabes que no está bien, pero continúa. Resistís al Espíritu Santo. Acá dice, ¿no? Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Yo sé, amados hermanos, muchos hermanos tienen comunión conmigo sobre problemas.
Lo que muchas veces encontramos que resisten al Espíritu Santo. Saben que están equivocados, pero no cambian. Esta noche vamos a hablar sobre seguir al Señor, negar a sí mismo, tomar la cruz. ¿Por qué resiste al Espíritu Santo? Tú sabes, si resistimos al Espíritu Santo, no hay cómo seguir al Señor. Y el otro versículo negativo que hay está en Hechos 5:3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Mentir al Espíritu Santo. Muchas veces nosotros razonamos con el Espíritu. El Espíritu nos dice algo, nosotros razonamos. Estamos mintiendo al Espíritu. Yo estoy hablando de eso, amados hermanos, porque hoy nosotros esta mañana vimos cómo Dios trabaja. Si deseamos un nuevo comienzo, debe ser por la palabra y el Espíritu. Pero la decisión es nuestra. Nadie va a imponer. ¿Y cuál es la realidad de la iglesia donde estamos? ¿Amén? Bueno, yo voy a quedar por acá. Continuamos a la noche sobre seguir al Señor. Amén. Amén.